Ya, vamos a dar comienzo a la clase 4, donde yo les mandé el archivo que se llama tarea 2, ejercicio en conjunto. ¿Cuál es la idea de este archivo? Que nosotros podamos trabajar un Excel que ya tiene muchos más campos, muchos más parámetros, ¿ya? Que no sea tan simple o tan básico. Entonces acá yo les dejé una serie de instrucciones que las vamos a ir haciendo, vamos a ver la mayor cantidad posible hoy día. Entonces comenzamos. Lo primero que se nos pide es generar los números de cliente. Ayer nosotros vimos cómo generar números de cliente, ¿lo recuerdan? Cuando queremos generar una secuencia, ¿cómo lo hacían? Yo escribo un patrón, primero de 3 dígitos, 1, 2, 3, lo selecciono y le puedo dar doble clic o lo puedo arrastrar hacia abajo. De esa manera genero la secuencia. De la misma manera, yo puedo generar un root, por ejemplo. 11.111.11. Y voy a generarlo con el 2 ahora. 22.222.333. Perdón, 222. Y 33. Ahí sí. Debiera generar la misma secuencia. Este fue el único que anduvo cambiando un poco, pero le modificamos el último dígito. ¿Todo bien hasta ahora, cierto? Sí, profe. Vale. El dígito verificador. Ya, acá lo otro que nos dice es generar de manera aleatoria los dígitos verificados. Aquí vamos a ver nuestra primera fórmula, que se llama aleatorio. Lo voy a poner acá, fórmulas. Fórmulas. La primera fórmula que vamos a ver se llama aleatorio. ¿Qué es lo que hace? Primero selecciono la celda donde quiero que quede, pestaña fórmulas, matemática y trigonométrica, y tenemos aleatorio. Devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, distribuido. Cambia al actualizarse. Entonces, cuando yo pongo un aleatorio, lo único que hace es devolver un número entre 0 y 1. ¿Ah? No hace nada más que eso. Cualquier cambio que yo presione, por ejemplo, si intento cambiar esta fórmula, me va a generar un número, pero el problema es que me lo da entre 0 y 1, no me sirve. Entonces la fórmula que vamos a utilizar se llama entre. Vamos de nuevo, seleccionamos la celda, matemáticas y trigonométricas, aleatorio entre. Esta devuelve los números según el rango que yo especifique. El menor va a ser 1 y el superior va a ser 9. Y ahí copio la fórmula y me genera los números entre ese rango. Ahora, cada vez que yo apriete algo o escriba, el problema que tiene es que esto me cambia los números. Y yo necesito que ese número se mantenga estático. Pudieron hacer la fórmula aleatorio entre, ¿cierto? Marco la celda, fórmulas, matemática trigonométrica, aleatorio entre. El mínimo va a ser 1 y el mayor va a ser 9. De esa manera genero los aleatorios. Ya, pregunta. ¿Cómo puedo rescatar estos números generados aleatoriamente para que no sigan cambiando? ¿Alguien sabe? ¿Podría ser con F4 para bloquear la fórmula? F4 ya. Tú dices como fijar el valor. Uh-huh. Ahí no te va a servir eso.
En este caso, lo que mejor pueden hacer, cuando te quieran rescatar unos datos aleatorios que cambien, pero yo necesito esta secuencia exacta, necesito que deje de cambiar. Pero para no tener que estar reescribiéndola una por una, porque van a volver a cambiar, lo mejor es que yo la tome, la copio, copiar, y por ejemplo la voy a pegar acá al lado, en el root completo por mientras. Pero la voy a pegar, voy a hacer un pegado de valores. Clic derecho, en vez de un pegado normal, voy a hacer pegado de valores. Cuando yo pego los valores, ya no importa cuántas veces cambie esto. Ya rescaté los números que necesitaba. Y ahora simplemente copio y reemplazo la fórmula que estaba de aleatorio. Ya. Vamos a hacer el root completo ahora. ¿Se acuerdan la función con la que yo podía juntar textos? Concatenar. Concatenar. Entonces, concatenar es pestaña fórmulas de texto, concatenar. El primer parámetro, ¿cuál va a ser? El texto de la celda C5. ¿Y después qué vendría? Guión. Guión, perfecto. ¿Y después? El dígito verificador. divisor. El DB. Ya. ¿Todos bien hasta aquí o alguien está confundido, atrasado, con problemas? ¿No? Ya. Entonces ¿Cómo simplemente... hizo lo de concatenar? Perdón, profe, que me perdí. ¿Cómo? ¿Cómo hizo lo de concatenar? Me perdí. Claro. Primero tengo el root, ¿cierto? Y los Sí. dígitos verificadores que los saqué con el aleatorio. Ah, sí. ¿Ya? El root completo lo hago con la fórmula concatenar. Pestaña fórmulas, texto concatenar. Ya, Yo sí. le digo, el texto 1 va a ser primero el root. Ya. El texto 2 le voy a poner el guión directo. Escribo el guión. Y el texto 3 va a ser el dígito verificador, el DB. En el texto 2 entonces sería el guión. Un guión, nada más. Cuando Y el cambies, texto 3, el dígito verificador. así es. Cuando tú escribes algo como un guión, una letra o un slash, lo que sea, lo pone entre comillas. Tiene que quedar así para que lo tome como texto. Ya, sí. Y simplemente le damos a aceptar y ahí está el root completo. Ah, ya Y sí. ahí después replicamos simplemente la fórmula. Ya. El nombre. La verdad es que el nombre vamos a trabajar con uno solo porque si no vamos a estar mucho rato escribiendo acá. El nombre que ustedes quieran, incluso puede ser el de ustedes propios. Farías Chacón. Ya, el nombre completo es lo mismo. Sería la función concatenar. ¿Cómo hacemos la función concatenar? Pero para nombres. Es lo mismo, pestaña fórmulas, texto, concatenar. El texto 1 es el nombre y en el texto 2, a diferencia del root que le poníamos un guión, vamos a hacer un espacio. Y en el texto 3 vamos a poner los apellidos. Ahí tenemos, entonces listo, generamos el número de cliente, generamos de manera aleatoria los números de root. A ver, eso había que hacer aleatorio el root.
Bueno, hicimos aleatorio el dígito verificador. Creamos el root con la función concatenar. Rellenamos los nombres y apellidos y creamos el nombre completo usando la función concatenar. Vamos a rellenar de manera aleatoria las edades entre los rangos 18 y 75 años. ¿Cómo hacemos eso? La edad, vamos a utilizar la misma función que utilizamos acá de aleatorio. Marcamos la celda, fórmulas, matemática y trigonométrica, aleatorio entre, y las edades tienen que ser entre 18 y 75. Listo, ahí tengo las edades. Como las rescato estos números, copio, clic derecho, copiar, voy a pegar en la del lado, pegar, pegado de valores, rescato los números y después simplemente reemplazo en la columna original. Y ahora borro esta. Ya. Acá vamos a ver algo diferente. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Y por qué hace todo eso, profe? Eso es cuando quiero generar números aleatorios. Solamente estamos probando números aleatorios, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo creo números aleatorios, con la función aleatorio entre, por ejemplo, tengo que crear edades entre 18 y 75. Cada vez que yo escribo algo, ese número cambia. Ya. Entonces, para que deje de cambiar, lo que hago es, primero copio para generar todos los números que necesito, los copio, y cuando voy a pegar, en vez de pegar la fórmula, pego los valores, porque yo tengo distintos tipos de pegar la fórmula, transponer, el formato o pegar el vínculo. Cuando yo pego los valores, estoy simplemente sacando de la fórmula el valor. En este caso está copiando el 48, el 56, el 37, el 59. Ahora, cuando yo lo pego así y escribo, solamente cambia en la primera. Rescaté los números que necesitaba. Entonces, tomo los números, los copio, los pego donde van en las edades, y después el respaldo simplemente lo borro. Y ahí tengo las edades generadas aleatoriamente. Ya, hasta acá. ¿Todo bien? Esta primera parte. Sí. ¿Alguna duda? Porque lo que vamos a ver ahora es no es tan complejo, pero es diferente. Ya. Generalmente las habitaciones, ¿se acuerdan del ejemplo anterior de la clase de ayer donde pusimos la habitación, la simple, la doble, la matrimonial, pero que lo escribíamos a mano? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Cómo será mejor? ¿Que yo escriba a mano o que tenga una lista desplegable, que yo pueda seleccionar los nombres? Yo creo que sería mejor con un desplegable. Una desplegable, ¿cierto? Yo poder seleccionar eso. Y uno puede pensar que, chuta, quizás eso es muy difícil de hacer. La verdad es que no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una hoja nueva, acá abajo, donde está este más, vamos a crear una hoja nueva y vamos a crear nuestro listado de habitaciones. Entonces, ¿qué habitaciones podríamos tener nosotros en el hotel que estamos pensando administrar? Tenemos la simple, ayer vimos la doble, ¿cuál más? Ayer vimos la matrimonial también. ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Habrá alguna de lujo, por ejemplo? Una suite. La suite, perfecto. ¿Ya? ¿Con eso o algo más? Pongámosle una presidencial, pues, profe. Una premium. Presidencial, ahí está. Presidencial.
Ya, ahí tenemos, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer con nuestra lista, la seleccionamos y presionamos, me voy a poner acá el teclado en pantalla. Con la lista seleccionada, presionamos la combinación de tecla Control T. ¿Para qué? Para crear una tabla de datos. Ahí se me corrió. Entonces, seleccionamos, Control T, generamos la tabla de datos. Eso es lo primero. Cuando les queda así, tienen la tabla de datos. Tiene que quedarle como en colores. Ya. Con la tabla de datos creada, volvemos al ejercicio, nos posicionamos en la celda donde queremos que quede digamos, la lista desplegable. Vamos a la pestaña Datos y seleccionamos Validación de datos en las herramientas de datos. Pestaña Datos, Herramientas de datos, Validación de datos. ¿Y qué le decimos? Permitir lista. Seleccionamos, cuando seleccionamos la lista le podemos decir omitir blancos o celda con lista desplegable y tenemos que marcar el origen. Seleccionamos este icono que está aquí para poder seleccionar el rango o la lista que nosotros tenemos. En este caso es solo eso. Sin el columna 1. Presionamos Enter o entrar o le damos clic acá y le damos a aceptar. Y de esa manera tenemos ya una lista desplegable. Esto simplemente después lo copiamos y podemos cambiarla ahí a lo que ustedes quieran. Pregunta, ¿les funcionó? No estoy tan claro, profe. Sí, profe. ¿De nuevo? Sí. Sí, por O sea, favor. a mí sí me resultó. Ya, vamos de nuevo. Primero tienen que hacer la hoja, ¿crearon la hoja? Aparte. En realidad lo pueden hacer en cualquier parte, pero yo lo recomiendo hacer en una hoja aparte para que este listado quede solito, sin nada, para que no lo pasen a llevar. Ya. Esperamos un poco. Lo primero es que cuando seleccionamos, voy a borrar esto. Ya. Por ejemplo, lo voy a hacer acá. Teníamos la simple, la doble, matrimonial. La suite y la presidencial. Ya. Tengo mi lista. La selecciono y presiono la combinación de teclas Control más T para crear una tabla. Ya. ¿Van ahí? ¿Cómo van hasta ese punto? Profe, yo tengo un problema, porque pongo control T y me abre otra pestaña. Porque usted está en el navegador. ¿O no? No sé, ¿a qué se refiere con eso? ¿De dónde está trabajando usted? ¿Del Office normal o del Google Drive? Ah, no, en el Drive. En el Drive estoy trabajando en la hoja de cálculo, profe. Ya, cuando tú estás del Drive, te va a generar una hoja nueva porque esa es la combinación del, digamos, del navegador. Hojas de cálculo, veamos al tiro el misterio. Entonces tenemos, claro, tú cuando presionas Control T te hace eso. Entonces tenemos la simple, doble, matrimonial, la suite y la presidencial. Entonces cuando selecciono esto, tengo que hacer la tabla de datos, que sería formato. Dame un segundo. Voy a intentar hacer acá. Lo que pasa es que en el Drive generalmente es más fácil.
lista a partir de un intervalo. Ya, es mucho más fácil en el Drive. ¿Viste cómo lo hice? Mira, seleccionamos una celda cualquiera, en el donde queremos que quede la fórmula. Primero generamos el listado, ¿cierto? Sí, ya lo tengo. Ya. En la hoja donde vas a crear, vas a datos, Ya, validación de datos, ya. y aquí lo único que tienes que poner es, donde dice criterios, te dice ingresa un rango o una, no sé qué será la F. Le pones seleccionar rango de datos, y aquí simplemente seleccionas el de la hoja 1 o de la hoja 2, seleccionas el rango de lo que quieres crear como lista. Le Ya. pones aceptar, guardar, y ahí te tiene que quedar como lista desplegable. Ajá, espérate, el intervalo son las celdas, profe, del seleccionando, ¿o no? Ahí está, ahí me hizo. Ya. El intervalo, claro, tienes que seleccionar simplemente Sí, los nombres. y bueno, me dice no se pueden cruzar los intervalos, espérame. Ya. Trata de Lo hacerlo en demás. hojas separadas para que no se complique. Sí, lo tengo en hojas separadas, espérame. Ya. Voy a El hacerlo resto, los que estábamos en el Excel, ¿dónde van? Ya hice el desplegable, ya quedó bien, profe. Ya. ¿Y alguien más que tenga problemas con eso? Ya me salió. Ya, súper. No es difícil, pero uno no está acostumbrado a usar eso y esto se olvida rapidito. Ya. Y para poder agregarlo en la otra hoja de cálculo, profe, ¿cómo es acá? ¿Es lo mismo? Para que estén las otras celdas, Sí. es copiarla nomás. Es simplemente Y copiarla. pegar. La copia y la pega. Ya, alguien que todavía no puede hacer esto, antes de avanzar. Ya. Lo mismo tenemos que hacer con el valor. Ya creamos la lista desplegable, pero ahora tenemos que obtener el valor de la habitación en función del tipo de habitación. No, esto es un poco más complicado. Acá sí que necesito que pongan atención. ¿Por qué? ¿Recuerdan la función sí que ya hemos visto en las clases anteriores? Donde hago una validación y si es verdadero hago una cosa, si es falso hago otra, ¿cierto? Sí, profe. Lo que vamos a hacer ahora se conoce como sí, vamos a escribir acá, sí anidado. Voy a silenciar porque tienen como un ruidito de fondo. Ya. Ya. El sí anidado, la gracia que tiene es que cuando yo hago la fórmula, lógica sí, yo escribo, por ejemplo, si 4 es mayor que 5, que 2, por ejemplo, tengo que entregar una respuesta. ¿Es mayor o es menor? ¿Dónde está la diferencia? En el sí anidado, en vez de poner un mensaje como es menor, voy a volver a hacer otra función sí. Esta sí que la vamos a hacer con calma porque es un poco larga. Y lo otro que tiene esta función es que solamente no se puede hacer desde el panel. Se tiene que escribir a mano completa. Esta es probablemente una de las funciones más difíciles que van a encontrar, porque es un poco enredada. Entonces, igual, sí, paréntesis. Yo tengo que evaluar, primero que nada, si la habitación es simple, doble, matrimonial, suite
o presidencial. Entonces, ¿cómo lo hago? Igual, si, abro paréntesis, si este valor es igual a comillas simple, cierro comillas, entonces el valor de la habitación simple, vamos a establecerlos acá al ladito, van a ser 15.000 pesos, 25.000, la matrimonial cuesta 30.000, la suite cuesta 45.000 y la presidencial cuesta 60.000. Ahí tenemos los precios. Vamos a ir de nuevo. Igual, si, paréntesis, si lo que está en la celda es igual a simple, punto y coma para separar el valor, entonces el valor va a ser de 15.000 pesos. Punto y coma para separar al valor si falso, la respuesta falsa. Si no es simple, entonces va a volver a preguntar. Si, abro paréntesis, si lo que está aquí es igual a doble, punto y coma para separar el valor, acá me faltan las comillas, comillas, doble, punto y coma, si es doble va a valer 25.000 pesos. De lo contrario, voy a volver a preguntar. Si, paréntesis, si en lo que está en esta celda es igual a matrimonial, punto y coma para ir al primer valor, si es matrimonial van a ser 30.000 pesos. De lo contrario, vuelvo a preguntar. Si, paréntesis, si este campo, esta celda, es igual a suite, siempre entre comillas, suite, comillas, punto y coma, si es suite va a costar 45.000 pesos. De lo contrario, como ya me queda solamente la opción presidencial, si no fue simple, si no fue doble, si no fue matrimonial y no fue suite, la única opción posible que me queda es que sea presidencial y cueste los 60.000 pesos. Ahora lo que tengo que hacer es cerrar cada paréntesis que abrí. Primero estoy cerrando el verde, ahora tengo que cerrar el púrpura, tengo que cerrar el rojo y finalmente cierro el paréntesis negro. Copio la fórmula y me dice automáticamente el valor. Entonces, cuando yo cambio el tipo de habitación, me cambia el valor. ¿La volvemos a explicar? Sí, por favor. Profe, Dígame. ¿me puedes repetir eso de cómo agregó las habitaciones ahí? ¿Acá? Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Acá yo les estaba diciendo que tenemos que crear una lista de habitaciones. Ujú. No es que la idea no es que yo tenga que escribirla, sino que la pueda seleccionar de una lista. Entonces, Ok. ¿cómo lo hago? Voy a copiar y borrar esto para explicarlo bien. Primero tengo que tener, voy a borrar esto también. Primero voy a hacer mi lista de habitaciones. Que tenemos la simple, la doble, la matrimonial, la suite y la presidencial. Yo la creo en otra hoja aparte para no tocarla, para no tener problemas con la lista. La selecciono. En el caso de los que están en Excel, presionan Control T para generar una tabla de datos. Los que están desde el Google Drive lo hacen un paso más fácil, simplemente le dan validación de datos. Si estoy en Excel, le doy Control T para crear una tabla de datos. Listo. Ahí creé la tabla, el listado. Me voy de vuelta al ejercicio. Selecciono la celda donde quiero que quede el listado. Me voy a la pestaña Datos, el grupo Herramientas de Datos y donde dice Validación de Datos.
Ya. Y ahí selecciono la validación de datos, se me va a abrir esta ventanita. En la pestaña configuración, donde dice permitir, le voy a cambiar a lista. Emitir a lista. ¿Sí? Sí. Cambio a lista. Donde dice origen, voy a seleccionar este icono. Voy a seleccionar este icono y voy a seleccionar el rango de la lista que creé anteriormente. Simple, doble, matrimonial, suite, presidencial. Ya. ¿Sí? Presiono Enter o le doy un clic al icono y después le doy a aceptar. Ya. Y ahí me tiene que quedar la lista desplegable. Y esta lista después simplemente yo la copio y la pego. Ya. Y después simplemente ir seleccionando el valor, ¿no? Ya. Ahora sí. ¿Resultó? Sí, gracias. Ya. Ya, rellenen todos los campos porque es necesario para la función que estamos viendo. Doble, matrimonial, simple y simple. ¿Qué es lo que estamos viendo? El famoso cianidad. ¿Cómo funciona el cianidad? Voy a escribirlo acá sin el símbolo igual. Voy a poner sí, paréntesis. Lo que está en J5 es igual a simple, comillas, punto y coma. La habitación simple vale 15.000 pesos. Punto y coma. De lo contrario, vuelvo a preguntar. Sí, paréntesis. Si lo que está en J5 es igual a matrimonial, entonces vale 25.000 pesos. Ya. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Para que se entienda esta cosa. Le estoy diciendo, pregunta lo que está en J5. Lo que dice en J5 es matrimonial. ¿La palabra matrimonial es igual a simple? ¿A lo que está escrito acá? No. Entonces se va a pasar el 15.000, es la respuesta del verdadero, y lo que está después de este punto y coma es la respuesta del falso. Esto es falso. Entonces, ustedes me dicen, J5 dice matrimonial. Matrimonial es igual a simple, falso. Se va a ir al falso y va a volver a preguntar. Lo que está en J5, o sea, matrimonial, ¿es igual a la palabra matrimonial? En este caso, Sí. verdadero. Y ahora va a tomar los 25.000 pesos. Lo que estoy haciendo es que en el valor verdadero pongo el valor y en la respuesta del falso vuelvo a hacer otra pregunta con un sí. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso se conoce como cianidad. Voy a borrar esto. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a ponerme más acá para que se vea bien. Igual, sí, paréntesis. Lo que está en J5, matrimonial, es igual, comillas. La primera habitación es simple. Cierro comillas. Para cambiar, si se fijan acá, dice prueba lógica. Para cambiar el valor si verdadero, tengo que poner punto y coma. El primer valor verdadero, ¿cuál tiene que ser? 15.000. 15.000. Y si no es 15.000, ¿qué es lo que va a hacer? 25. El doble. No. Si no es 25, tengo que volver a preguntar. ¿Cómo pregunto yo por una habitación de nuevo? ¿Con qué fórmula? Sí. Con el sí. Entonces, punto y coma, y vuelvo a escribir sí. Y vuelvo a abrir el paréntesis. Ya pregunté por la simple. ¿Cuál es la habitación que tengo que validar ahora? Doble. Entonces, lo que está en J5 es igual a doble. Cierro comillas. ¿Cierra paréntesis? No cierro primero punto y coma, porque ya escribí la prueba lógica. Después viene el valor si verdadero. Fíjense la indicación que le está entregando acá abajo. Si es doble, ¿cuánto va a costar? 25.
25.000. Y si no es doble, ¿qué le voy a hacer? Entre comillas. Y sí, y pregunta. Ya. Si es matrimonial. Si no es doble, voy a volver a preguntar, pero por la matrimonial. Entonces tengo que decir sí. Vuelvo a abrir paréntesis. Si J5 es igual a matrimonial, Costaría 30.000 pesos. costaría 30.000 pesos. Y si no es matrimonial, me paso al valor si falso, punto y coma. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Pues que el suite. Otra Sí. vez el sí. Abro paréntesis. Ya pregunté por la simple, por la doble y por la matrimonial. Tengo que preguntar por la... La suite. Si lo que está en J5 es igual a suite, entre comillas, suite, si es suite, va a entregar el valor de 45.000. Y si no es suite, como ya pregunté por todas y la última que me queda es presidenciable, la presidencial, simplemente le pongo los 60.000, porque ya no tengo nada más por qué preguntar. Entonces lo que tengo que hacer ahora es empezar a cerrar los paréntesis. Primero tengo el paréntesis verde. Después tengo el púrpura. Es simplemente hacer el paréntesis. Ustedes tienen que preocuparse del color, nada más. El rojo y el negro. Voy a aceptar un poco la fórmula para acercar. Ahí sí. Ya. Revísenla bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Con la función sí. Lo que está en J5. ¿Qué dice acá en este caso? Matrimonial, ¿cierto? Sí. J5, es, lo que está en J5 en este minuto, ¿es igual a la palabra simple? Esto es No lo verdadero. entiendo, profe. No. No entiendo. No. ¿Cuál es el valor de la celda J5? 30. 15.000. No, el valor, lo que está escrito acá, ¿qué dice? Matrimonial. Ya, entonces, J5. ¿la palabra matrimonial es igual a la palabra simple? Sí. Matrimonial igual a simple. Sí, No. profe. No. No, es falso. Ah, Matrimonial no es igual a simple. Simple es igual a simple. ¿Cómo? ¿No entiendes? no estoy perdido por eso. Dale. Ya. No, sí, espera un poquito. Este falso. Y esto falso. Ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerda cuando nosotros estuvimos viendo la clase anterior, las pruebas lógicas, donde yo le digo, la palabra hola es igual a la palabra hola? Sí. ¿Qué me va a decir eso? ¿Verdadero o falso? ¿Es verdadero? Verdadero. Vale. Me falta una comilla ahí. Ya. Y la palabra hola es igual a la palabra chao. No es falso. Falso, ¿cierto? Ya, acá es lo mismo. Yo te estoy preguntando, lo que está en J5, ¿qué es lo que está escrito en J5? Esto es J5. Matrimonial. Matrimonial, ¿cierto? Matrimonial. Y lo que te está diciendo Ya. acá, lo voy a volver a acercar, espera un poco. Esto no es tan terrible, pero tiene su lógica. Lo que dice, lo que está en matrimonial, lo que está en J5, la palabra es matrimonial. ¿Matrimonial es igual a la palabra simple? No. Falso, ¿cierto? Dame un segundito. Sí. Esto es verdadero también. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Y los falsos los vamos a hacer con azul. Ya, es falso. O sea, donde está el sí. Después del punto y coma, de cada punto y coma, yo digo si es verdadero o es falso.
Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Voy a hacerlo con color amarillo. Ya, lo que está en matrimonial, lo que está en J5, perdón, lo que está en J5 es igual, matrimonial, ¿es igual a simple? No, falso. Y va a preguntar. Lo que está en J5 igual a simple, falso. Lo que está en J5, que es matrimonial, ¿es igual a la palabra doble? Falso. Falso, me voy a poner falso. Voy a volver a preguntar, ¿lo que está en J5, la palabra matrimonial, es igual a la palabra matrimonial? Verdadero. Verdadero. Entonces, en ¿Es este lo falso? caso, matrimonial es igual a No, matrimonial. no. Ah, sí, sí, sí. Ya, pues, entonces, como es verdadero, ahora va a caer en el resultado del verdadero y te va a decir que es 30.000. Vamos a hacerlo con por ejemplo, la suite. ¿Ya? Lo que está en J7, vamos a decir que ahora esto es J7. Lo que está en J7 es igual a simple, acá, abajo. Esto. Falso. Falso. Falso, va a ir por acá. Lo que está en J7 es igual a doble, Falso. falso. Lo que está en J7, que estamos validando ese, lo que pasa es que no he cambiado la fórmula. Lo que está en J7, ¿es igual a matrimonial? Falso. 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 Y pregunto acá, lo que está en J7, esto es J7, ¿es igual a suite? Verdadero. Verdadero. Y ahora entonces dice lo primero después del punto y coma. O si no, sería al segundo punto y coma. ¿Se entiende un poco mejor lo que estamos haciendo ahora? Sí, profe. Poquito mejor. Poquito. Esta es la fórmula, se la estoy mostrando ahora porque, a ver, no quiero que se la aprendan al tiro, pero esta es la fórmula más difícil que tiene el Excel. Primero porque no se puede usar el panel. Segundo porque es súper redundante, es como volver a preguntar lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces marea bastante. Yo sé que les va a costar al principio, pero después la van a sacar de manera súper mecánica. No sé si ya copiaron esta fórmula. Profe, yo la Todavía. copié. Todavía. ¿Ya? Escríbanla tal, o sea, si tienen este mismo archivo, o no lo están haciendo de cero, tendrían que escribirlo igual como lo tengo yo ahí. Igualito. Consulta, profe, porque a mí me tira error. Sí tiene que ser con mayúscula, ¿cierto? No, da lo mismo si es mayúscula o minúscula. ¿Qué error te está arrojando? No sé, me tira error y me sale un Z10 entre medio. Z10 puede que... Ya, cuando estén escribiendo esta fórmula, recuerden siempre darle el clic para darle el valor de la celda. Cuando les esté dando error, yo personalmente les recomiendo escribirla de nuevo. Igual. Ya, ok, me tira falso. Mira, la voy a hacer con minúscula. Sí. Si lo que está en J5 es igual a simple, punto y coma para la primera respuesta al verdadero, 15.000. De lo contrario, voy a volver a preguntar. Sí, paréntesis. Si lo que está en J5 es igual a doble, entonces voy a preguntar, el valor verdadero va a ser, ni me acuerdo cuánto era, 25.000 creo que era. Y si de lo contrario, voy a volver a preguntar. Sí, paréntesis, lo que está en J5 es igual a matrimonial, y es igual a lo que está en matrimonial, son 30.000. 30.000. Bueno, y de lo contrario, voy a volver a preguntar. Sí, paréntesis, lo que está en J5 es igual a suite, punto y coma. Si es suite, son, ¿cuánto era la suite? ¿45.000? 15.000. La suite. Creo que era 45. 45.000.
Ya, la suite es 45.000. Y de lo contrario, como ya pregunté por la simple, por la doble, por la matrimonial y por la suite, me queda solamente el último valor que es de la presidencial. Entonces le pongo los 60.000. Y ahí no hay nada más que hacer. ¿Cuántos paréntesis abrí? 1, 2, 3, 4. Entonces cierro 4. 1, 2, 3, 4. Cuando llegamos al paréntesis negro es porque estamos listos. Sí me salió, por fin. ¿Le resultó? Sí. Ya. Muy bien. Muy bien. Aprovechen de verla, copiarla, para que la practiquen. Ya. De nuevo, esta fórmula la estamos viendo desde ya porque es la que cuesta más entender, memorizar y internalizar en la mecánica de uno. No es que la vamos a tirar al tiro a la prueba. Ya, es simplemente para entender cómo funciona esta cosa, porque si les hago 2 clases de esto después, va a ser fatal. Es mejor verlo al tiro. Profe, una pregunta. Después, cuando ya tengo ahí lista la fórmula con el valor, ¿hago lo mismo de arrastrar hacia abajo para el resto de las celdas? Exactamente. Ya, ok, Tú la gracias. arrastras, permiso los que están copiando. Cuando tú ya terminaste la fórmula, simplemente arrastras hacia abajo o doble clic y de hecho te va a hacer las validaciones. Y si tú cambias un campo, por ejemplo esta que es simple, pasa a ser suite, te va a cambiar el valor. Para eso se hace esto, Ok, para que en ok. función de lo que dice acá, te cambie el valor de la habitación. Para no tener que estar seleccionando. Tú seleccionas la habitación y automáticamente te va seleccionando los otros campos. Para eso se hace. Ustedes me avisan cuando estén con eso. Muy terrible. ¿Qué les pareció? Difícil, profe. Es compleja. Más que compleja, es repetitiva y eso enreda. Porque cuando la entienda, se va a dar cuenta de que es una tontera. Lo que pasa es que en este minuto, como el primer impacto puede ser, pareciera algo demasiado especial, pero no lo es. Es simplemente repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Profe, ahora no me sale error, pero me dice falso. Falso. Sí. ¿Y será posible que me pueda mostrar lo que está? Oh, no sé cómo lo puedo hacer desde el computador. Pero estás en... Ya no importa, dejémoslo ahí por mientras. Al final, a los últimos 10 minutos, me comparten la pantalla y yo te la reviso. Ya, pero el Ya, resto, bueno. ¿cómo va? ¿Están todos bien? ¿Alguien más tiene problemas? Yo tengo todos los programas, no entendí nada. Nada de nada. Pero porque no pudo hacer la fórmula, no tiene dónde practicarla, o simplemente trató de seguir y no entendió. Una de mis dudas. Ya, saltémonos esta por ahora. Si quieren le pueden poner el valor a mano, ya para que no se compliquen. Esta simplemente, como les dije, es para ir ya conociendo hacia dónde vamos con la función sí. Vamos con el resto. Las cantidades de noches. Esas las ponemos a mano. 4, 8, 10, 2, 5. Esto lo vamos a dejar como que ya lo hicimos. Ingresar las cantidades de noche. Esto es a manito nomás. 20, 1, 17, 12, 9. El total de la deuda. Como les dije, si ustedes quieren, ingresan estos valores a mano. ¿Cómo hacemos el total de la deuda? ¿Lo recuerdan? Tenemos el monto y tenemos las cantidades.
¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer? ¿Nadie? Más, ¿no? Profe, lo mismo que vimos ayer. Se ponen la fórmula igual. Ya. Pero a ver, ¿cómo era? Bueno, voy a decir lo que iba a decir. Se pone la fórmula, o sea, al igual, la celda K5 ¿Ya? más Pero dígalo como usted la piensa. celda M5. No me diga la fórmula, sino dígame qué es lo que habría que hacer, la operación matemática en el fondo. Sumar el valor con la cantidad de 10. Lo multiplico, ¿cierto? O sea, tomo el valor de la habitación y lo multiplico por la cantidad de noches. Sí. Ya, recuerden que para multiplicar es el signo asterisco. Y ahí saco el total de la deuda. Ahí copio hacia abajo. Eso está saladito. Ya. Acá donde dice descuento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Donde dice ingresar cantidad de noche, está listo. Calcular el total, está listo. Indicar si tendrá o no descuento. Solo sí o no. Acá lo que vamos a hacer, en vez de poner el descuento como tal, es si va a tener descuento o no tiene descuento. Ahí ustedes pónganlo como quieran. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con la función sí, vamos a hacer si dice que sí tiene descuento, se hace el cálculo. Si dice que no, no vamos a hacer ningún cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a marcar la celda donde queremos que quede el porcentaje de descuento. Pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y lo primero que le vamos a preguntar a esto es donde dice descuento. Si tiene descuento o no tiene descuento. Si es verdadero, o sea que si tiene descuento, perdón, esto es, lo que está en descuento es igual a la palabra sí. Si tiene descuento, recuerden que nosotros teníamos que calcular el porcentaje de descuento. El porcentaje de descuento era la edad, como lo estábamos haciendo nosotros, la edad multiplicado por 0,01. Y si no tiene, es 0 nomás. O 1 en realidad, 1, para que lo haga completo. ¿No? Yo creo que es por 0 porque después hacer el monte. Sí, es 0, por 0. Yo me perdí en la segunda parte. En la Lo prueba vamos a hacer de nuevo. lógica, sí. Vamos a hacer de nuevo. Tiene que ser 0 porque así cuando haga la multiplicación de 0 y no reste nada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Marcamos la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Le vamos a preguntar si es que tiene, donde dice descuento, si es igual a la palabra sí. Si dice que es igual a la palabra sí, entonces, nosotros estábamos calculando a la edad, lo estábamos multiplicando por 0,01 para generarlo como porcentaje de descuento. Entonces, donde dice sí verdadero, voy a marcar la edad, que en este caso sería esa, multiplicado por 0,01. Y si dice que no, o sea, el valor sí falso, entonces 0. Le damos a aceptar y nos va a sacar el porcentaje de descuento en función de lo que diga. Si es no, lo va a tirar a 0. Si es sí, va a calcular a la edad, lo va a multiplicar por 0,01. ¿Para qué? Lo vamos a mostrar de inmediato y le voy a volver a explicarlo el porcentaje. Porque el monto de descuento va a ser igual al total de la deuda por el porcentaje de descuento.
Y cuando yo haga el total a pagar, que en el fondo sería el total de la deuda menos el descuento, me quedaría el total de la deuda multiplicado por, perdón, menos el descuento. Entonces, cuando copio la fórmula, los que están sin descuento van a quedar igual y los que están con descuento les va a hacer la resta. Para eso determinamos si tiene o no tiene porcentaje de descuento. Lo voy a mostrar todo de nuevo. Primero el porcentaje de descuento. Si tiene descuento se calcula el porcentaje. Si no tiene es cero, no va a calcular nada. ¿Cómo lo hacemos? Marcamos la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y decimos, lo que está en la celda de descuento, o sea, en la N5, si es igual a la palabra sí, entonces va a calcular el descuento. ¿Cómo lo calcula? La edad multiplicado por 0,01. La edad multiplicado por 0,01. Y de lo contrario, va a decir 0. Ya. Esto que expliqué ahora, esta parte, ¿se entiende o no se entiende? Con confianza, chicos. Más o menos, pero al menos lo voy siguiendo. Ya, ¿qué es lo que entiende más o menos? Lo que pasa es que la fórmula la voy sacando en la medida que la va explicando y me sale el resultado, pero el tema es que yo creo que es pura falta de práctica. ¿Ya? Pero por eso mismo, es que la misma duda que puedes tener tú o la confusión la pueden tener tus compañeros. Por eso, ¿qué es lo que entiendes como más o menos? ¿Qué es la parte que sí entendiste y la que no entendiste para? Ya, se supone que Ya se me práctica. para sacar el que sí se saque el descuento con la palabra sí, y a esa parte la entiendo. La del valor falso, ¿Ya? esa como que no entiendo del ¿Entiendes todo. por qué es 0? Ah, Ya. Cuando no, ¿se porque acuerdan no que, lleva descuento, claro. Sí. ¿se acuerdan ustedes que ayer nosotros nosotros le poníamos el descuento directo? Tiene descuento, el 42 lo multiplicamos por, perdón, 42 lo multiplicamos por 0,01. ¿Se acuerdan de eso que lo hicimos ayer o no? Sí. ¿El resto, se acuerda? Sí. Sí, profe. Ya. Porque lo único que hacía era transformar el número en porcentaje. Nada más. Entonces, yo sé transformar los números en porcentaje. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer ahora? Que si dice que sí tiene descuento, transforme el número. Pero si dice que no tiene descuento, que no haga nada, no lo transforme. Lo deje en 0. Para que no haga ninguna multiplicación o si multiplica algo, lo deje en 0. Ok. Eso es lo que estamos haciendo. Lo vamos a validar primero. Entonces, para poder validarlo, la única manera que yo tengo es utilizando la función sí. Entonces, donde dice la función sí, lo primero que voy a hacer es preguntarle dónde dice sí o dónde dice no. En este caso sería en la celda, ¿qué está acá? N5. N5. Si la celda N5 es igual a la palabra sí, ¿qué debiera hacer yo? Porque dice que tiene descuento. ¿Qué voy a hacer? Se tiene que calcular el descuento. Ya, calculamos el descuento. ¿Y cuál era el cálculo del descuento? La edad multiplicado por 0,01. Esa es la fórmula que nosotros estábamos inventando. Y en caso de... ¿Y qué pasa si dice que no? O sea que nos vamos por el valor sí falso. Que no se calcula descuento. Ya, ¿y cómo podríamos representar de manera matemática algo que no se calcula? Algo que no se hizo nada. 0. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no hola? 0 porque no hicimos nada. La manera matemática de representar nada es 0. 0. Ok, ahora sí, mejor. Profe, Gracias. una consulta, ¿con qué fórmula hizo eso de descuento de sí, no y eso? ¿Con qué fórmula? Con la función sí.
marco la el celda. porcentaje de descuento no, el descuento. Ah, ¿de dónde la saqué? Ah, esto. Sí. No, eso lo puse a mano nomás. Ah, ya. No, le puse no o le puse sí, nada más. No hice ninguna fórmula. Esta no tiene fórmula. Ya. Y esta la vamos a hacer de nuevo. Lógica sí. Si lo que está en N5 es igual a la palabra sí, entonces la edad multiplicado por 0,01 o de lo contrario va a ser 0. Ya, el resto, ¿cómo va? Profe, ¿es necesario meterse en el lógica sí o no puede iniciar simplemente con el igual sí? Sí, uno lo puede hacer. O sea, usted me está diciendo, por ejemplo, yo voy a hacerlo así. Igual, sí, paréntesis. Como lo hicimos anteriormente. Ningún problema. Si es igual a la palabra sí, punto y coma, voy a calcular la edad. Y de lo contrario, voy a hacer nada. Eso. 0,0 me sale. Yo no puedo hacer de las dos formas. La única diferencia es que con el panel lo tengo visualmente un poco más separado. ¿Ya? Como les decía la primera semana, hay profesores que les encanta que ustedes escriban esto de memoria, que no utilicen este panel de fórmula. Yo personalmente me da lo mismo. Yo utilizo el panel porque simplemente es más fácil para mostrarlo. Pero si usted aprende a escribirlo así, mejor. De hecho, si se fijan, es la misma. Lo único que cambia es el valor de N5 por N6 y el I6. Y después simplemente la replico hacia abajo. Sí, pues, sí. Ya. El monto de descuento, lo vimos recién. ¿Cómo se calcula? Sí. Multiplico X. ¿Cómo calculamos el monto de descuento? Es igual al total de la deuda ¿Ah? multiplicado por el porcentaje de descuento. Perfecto. Entonces el total de la deuda lo multiplicamos por el porcentaje de descuento. En este caso va a ser 60.000 multiplicado por 0, que nos va a dar 0. Y en el caso de los otros montos, ahí va a depender de cada edad. Por ejemplo, este que tiene 1.200.000, si yo le aplico sí tiene descuento, tiene un descuento de 384.000 pesos. Porque tiene un 32% de descuento. Y el total a pagar, eso Es ya sería el total de la deuda menos el monto del descuento. el monto de descuento, sí. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí esto, porque hicimos harto, la verdad. Ya, el servicio de comida lo vamos a dejar para el final. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue el mismo que hicimos ayer? Ese va a ser de ustedes. Cuando, si tiene o no tiene servicio de comida, o por si tiene más de 3 personas o no, y el formato condicional. Ya. ¿Alguna otra consulta, duda, algo que quieran repasar? Nos quedan como 5 minutos, así que vamos a aprovechar este tiempo de repaso. Preguntas. Con confianza. Profe, yo estoy con las dudas pendientes No. que me dijo que esperar. ¿Cómo disculpe? Y yo estoy con el error pendiente para que me ayude después. Ah, sí. Sí, terminamos aquí en las preguntas y, le paso el anfitrión a usted para que me comparta la pantalla y poder verlo. O le tomo el soporte. Lo vemos al tiro. ¿Alguien más?
¿Alguna otra consulta? ¿Alguien? Creo que quería preguntar algo. Ya, vamos a detener la grabación. Profe, yo tengo una duda, que estoy practicando el tema de poner el nombre con el apellido juntos. ¿Cómo era eso? Si me lo puede repasar un chiquitito, por favor. Claro. Ya, cuando estamos hablando de juntar nombres, por ejemplo, lo que estamos utilizando es la función concatenar. Por ejemplo, en este caso yo tengo mi nombre y mis apellidos. Y tengo que juntarlos en un solo campo. Para no tener que transcribir todo a mano, porque en este caso un solo nombre. Pero ¿qué pasa si yo tengo todos los clientes del hotel que más encima tengo que juntarles los nombres para mandarles un descuento, un flyer, una invitación, qué sé yo? Me volvería loco reescribiendo nombres. ¿Cómo lo hago entonces? Selecciono la celda, pestaña fórmulas, texto, concatenar. Y le digo, el texto 1 va a ser el nombre, el texto 2 le voy a poner un espacio para que no me queden juntos el nombre con el apellido. Y en el texto 3, los apellidos. Y de hecho, acá abajo te da la muestra de cómo va a quedar. Ya, profe, sí, cacho. El tema es que como estoy en el Drive, esa configuración no me aparece. Ya, pero tú igual lo puedes en el Drive. Por ejemplo, estos textos que están aquí, insertar función de texto, concatenar, une cadenas. La cadena 1 sería simple, punto y coma. La cadena 2 sería un espacio, porque tienes que hacer, cuando lo estás haciendo como tú estás en el Drive, quizás lo mejor sería que aprendas a hacerlo de manera escrita, manual. Yo voy a tener, por ejemplo, acá mi nombre. Sí, yo lo encontré donde usted estaba ahí metido, me metí. Pero igual, si es más fácil colocarlo así nomás, mejor para mí. Claro, por ejemplo, acá tendría que es el nombre, el apellido paterno, apellido materno, y acá sería nombre completo. Entonces, ¿cómo hago el nombre completo? Igual, concatenar, y le digo el nombre, punto y coma, un espacio, punto y coma, el apellido, punto y coma, hago las comillas para que me detecte el texto, punto y coma, y el apellido final. ¿Te fijas en la muestra cómo queda? Sí, ¿No te profe, queda todo junto? tengo que poner concatenar. Sí. Concatenar. Y de esa manera, en el caso del Google Drive, o sea, de la hoja de cálculo, lo vas haciendo así. Yo, en el caso del Drive, lo mejor es utilizar las fórmulas escritas, porque al final te va haciendo lo mismo. Insertar. Insertar función, texto concatenar. No te da una opción como de panel o de vista. Te da con suerte la ayuda. ¿Ya? Vamos a terminar la grabación. Sí,